muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y voy a tratar de hacerlo más sencilla la presentación. Creo que al final se van a dar cuenta que me excedí un poco, que quedó muy académica. Pero bien, cualquier pregunta, estoy a la orden. La charla es prácticamente con el tema de arrecifes de coral, un mundo por descubrir. Yo soy ecólogo, arrecifólogo, trabajo desde el 96 con arrecifes de coral, así que pues he tenido la fortuna de trabajar con estos sistemas marinos y actualmente pues también ya me he incluido en trabajar en sistemas terrestres y ahora trabajamos desde bacterias hasta modelación de ecosistemas. Bien, voy a empezar con una parte introductoria de qué es un coral y cuál es la importancia de estos arrecifes de coral. Los corales pues son organismos colineales, son organismos marinos, son nidarios. Este tipo de organismos prácticamente tienen de forma simbiótica unas algas que viven dentro de su tejido. Esta relación simbiótica hace que estas alguitas pues, le permita obtener alimento y facilite la precipitación de calcio, lo que genera que los corales tengan un esqueleto calcáreo. Ese esqueleto calcáreo, al formar estas pólipos, se llaman cada uno de estos individuos, pues prácticamente van generando como una especie de ladrillo. Y estos ladrillos, junto con unas algas calcáreas, van cementándose y van construyendo lo que son arrecifes de coral. Entonces, estos arrecifes de coral son uno de los sistemas ecológicos en el mar de los más importantes. Incluso son tan relevantes porque presentan una alta diversidad en la heterogeneidad que hay dentro del hábitat o del lugar que se conforma en el arrecife. Los corales se caracterizan por encontrarse en cualquier parte del planeta donde haya aguas cálidas, en un promedio de 28 grados centígrados, que tengan aguas transparentes, decimos oligotróficas, bajas en nutrimentos, que haya una plataforma continental poco profunda, y donde se encuentran todas esas condiciones, pues entonces en todas estas zonas del planeta tenemos ecosistemas de coral. Los corales se caracterizan por tener una gran cantidad de formas. Las colonias pueden variar desde formas ramosas, formas cerebriformes, perdón, aquí está. ¿Saben qué? Voy a poner mi cronograma para no pasarme. Formas cerebriformes, como las que estamos viendo aquí, formas incrustantes, ramosas, digitiformes en forma de dedos, pueden tener formas semiesféricas, en formas como de montañas que les llamamos masivas, formas foliosas como si fueran hojas. Todas este tipo de formas son súper importantes porque cada coral abona a que el sistema sea tridimensionalmente muy complejo. Eso genera una gran cantidad de espacios para que las especies que están asociadas a estos sistemas pues encuentran un lugar para poderse reproducir, escapar de la fuerza de depredación de ser comidos, para poder también alimentarse, etc. Por ello estos sistemas presentan una alta biodiversidad y son considerados como de los sistemas más importantes en términos de número de especies y también de interacciones entre especies. Las interacciones dentro de un arrecife de coral son sumamente complicadas e importantes. Tenemos una alta interacción y un montón de relaciones entre estas especies, procesos de competencia, de depredación de comer y ser comidos, parasitismos, mutualismos y muchos tipos de relaciones. Y esto es lo que favorece que todas estas especies tengan un papel funcional muy particular. Esto genera entonces que dentro de los arrecifes de coral estas interacciones pues prácticamente se convierten en lo que llamamos redes alimenticias. A lo mejor yo creo que muchos de ustedes saben o han escuchado esto de las cadenas alimenticias. Un sistema ecológico, en realidad un ecosistema, pues funciona con base en las interacciones que hay entre las especies y los elementos que lo conforman. Todas esas interacciones favorecen que sea como una gran maquinaria muy precisa que está trabajando. Si generamos algún tipo de perturbación, la perturbación puede propagarse a través de todos estos elementos de forma directa e indirecta y eso puede cambiar el equilibrio del sistema. Los arrecifes de coral no son sistemas aislados, en realidad tienen una alta conectividad con diferentes tipos de hábitat. Por ejemplo,
en los arrecifes del Caribe y muchos del Indo-Pacífico y algunos del Pacífico americano, pues se caracterizan por tener sistemas de arrecifes profundos, arrecifes pocos profundos, pueden tener unas zonas de transiciones donde buscamos los hábitats de pastos marinos, de los manglares. Toda esta conectividad o esta vinculación favorece que las especies en sus diferentes estadios de vida, cuando son juveniles, cuando son adultos, utilicen diferentes tipos de hábitat y todo está interconectado. Si nosotros generamos una perturbación, por ejemplo, en manglares, que es muy común que luego lleguen, tumben los manglares y pongan desarrollos hoteleros, como es muy común en el Caribe mexicano, pues entonces perdemos esta conectividad y la biodiversidad global del sistema tiende a perderse, ¿no? Los arrecifes de coral se caracterizan por brindar una gran cantidad de servicios ambientales o del ecosistema que favorecen el bienestar socioeconómico del humano. Nos proveen, por ejemplo, de sustancias de interés médico y biotecnológico. Podemos explorar algunos microorganismos que generan ciertos productos bióticos importantes que pueden favorecer que sean antimicóticos, antimicrobianos, antifouling, ante un montón de cosas. Así que actualmente se está buscando una gran cantidad de este tipo de productos dentro de los arrecifes de coral. También son un soporte importante para generar biomasa y la extraemos en pesca y alimento. La actividad de pesca, ya sea para autoconsumo de las poblaciones que viven cercanas al arrecife de coral o para venta, también favorece la parte del bienestar socioeconómico humano y por lo tanto esta actividad es fundamental. Si el sistema se mantiene sano, entonces podemos seguir extrayendo recursos de manera sostenible. Aporta principalmente a los ciclos biogeoquímicos también, principalmente en el secuestro de carbono. En estas piedras calcáreas, en este carbonato de calcio, pues entonces se secuestra una gran cantidad de carbono, que el CO2 prácticamente entra al océano y del océano eso se convierte en un sumidero donde tenemos grandes reservorios de carbono almacenados en los arrecifes de coral. No se diga la parte de la recreación y el turismo. Todo el mundo conoce, por ejemplo, Cancún o, por ejemplo, la Riviera Maya. ¿Han ido? No. Bien, en estos sistemas están llenos de arrecifes de coral. Las playas son blancas gracias a la arena de la piedra caliza que genera el coral. Y eso es un gran atractor para el turista. Les gustan las playas blancas, arena muy suavecita que pisas descalzo y no te lastima. No es prácticamente... No hay concha, no hay conchas, hay poquito, es pura arena súper finita y blanca. Y a eso le encanta a los turistas, créanme, les fascina. El problema es que esto favorece la belleza de las playas, pero si nosotros no cuidamos los corales, incluso en algunos lugares se llegan a dragar. Por ejemplo, hay un caso de Mahahual, al sur del Caribe mexicano, se dragó el arrecife para generar un muelle de gran calado para que lleguen estos grandes cruceros de Royal Caribbean. Hicieron un canal de navegación por la laguna arrecifal. Bueno, ahorita el arrecife está prácticamente colapsado. Entonces, eso impide que se siga produciendo ese carbonato de calcio, esa arena que favorece a las playas, que tengamos esa barrera natural para que el oleaje de tormentas por huracanes, pues se disipe esa energía allí y no nos deje sin playa. ¿Se acuerdan que en algún momento Cancún se quedó sin arena? Pues no hay la protección ya que mitigue ese oleaje de tormenta. Entonces, también aquellas personas que les encanta ir a bucear y conocer esos sistemas, eso genera una buena derrama económica. Entonces, como les decía, la protección de las costas, el mantenimiento y producción de arena es importante. Así que nos brindan una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Y hay muchas poblaciones que además tienen una gran cantidad de actividades culturales y religiosas también con ese tipo de sistemas. Tenemos aquí unas fotos de pesquerías. Esas fotos son tomadas de Banco Chinchorro. Prácticamente, si se fijan, tenemos una gran cantidad de diversidad de diferentes especies marinas que podemos extraer, especies de escama que son peces, podemos extraer caracoles como el Lobatus gigas que le llaman el caracol rosado, tenemos las langostas espinosas, etc. Todo esto tiene un valor bastante importante. El coral por sí mismo se ha utilizado como material de construcción. En la época colonial en Veracruz, una gran cantidad del puerto de Veracruz fue construido con corales, y si ustedes pasean por allí van a ver que la mayoría de sus paredes están conformadas por puras colonias de coral que se sacaron vivas y se usaron prácticamente como si fueran cemento.
Vayan a Veracruz y es impresionante la cantidad de edificios generados con este tipo de material. Sin embargo, también llegan a sacar corales para construcciones modernas. Esta es una fotografía que tomé de ni voy a decir la cadena de restaurantes. ¿Han escuchado ese de 100% natural? Bueno, este es uno de esos restaurantes 100% de natural que hicieron toda su pared de corales. Bueno, en la belleza escénica, pues el paisaje arrecifal que crean los corales es bastante bello en realidad. Hay una gran biodiversidad asociada, por ello muchas de las personas les gusta ir a bucear. Uno de los sistemas más buceados del mundo y más visitados es Cozumel, y se caracteriza por la gran cantidad de desarrollos de coral. Hay algunos sitios ya muy degradados en Cozumel, pero hay unos sitios todavía bastante interesantes para revisar y visitar que están en la parte suroeste de la isla. La protección y mantenimiento de playas es el tipo de playas que les digo, playas blancas, que tienen una arena muy particular que les encanta a los turistas, porque es muy suavecita al contacto. Y bueno, la belleza no se diga, ¿no? Desarrollo urbano y costero, se genera una gran cantidad de desarrollo urbano, grandes cantidad de cuartos para recibir a un montón de turistas, incrementa pues la oferta de empleo para muchas personas, así que esos arrecifes de coral pues ofrecen este tipo de servicios ecosistémicos. También podemos extraer un montón de especies de aquí que luego se llevan a los acuarios y los acuarios luego son visitados por muchos turistas. O bien hay mucha gente que le gusta crear su propio acuario y empiezan a comprar especies. Afortunadamente hay muchos lugares que pueden reproducir las especies y se las venden. Pero hay otros que realmente me ha tocado ver que van, saquean el arrecife y prácticamente se van y se los muestran. Y eso es algo común en algunos sistemas de allí del Mar Caribe, que se les mueren cierta cantidad de organismos, sí, pero el arrecife está enfrente, está fácil ir, sacar y volver a meter. Bien. Sin embargo, recientemente los arrecifes de coral de manera general pues han sufrido una perturbación importante por muchos disturbios naturales. Blanqueamientos de coral por anomalías de la temperatura térmica del mar, o sea que incrementa la temperatura, y al incrementar esta temperatura, pues sí, adelante. ¿El color natural de coral es roseta? Es transparente. Ah, transparente. Lo que le da el color al coral son esas algas que viven dentro del tejido. Entonces, si la alga es de color verde, el coral se va a ver verde. Si la alga es de color café, se va a ver café. Si es como rosa, que lo dicen por el color coral, entonces se ve con un tono rosado. Hay algas que son de color grisáceos, azules, etc. Entonces, dependiendo del tipo de alga, es un dinoflagelado que vive dentro del coral, va a ser el color que tiene. Y una misma especie puede tener diferentes cepas de estas algas dinoflageladas y diferentes colores una misma especie. Pero el alga le da el color y aparte le favorece que tenga fotosíntesis. Los desechos del alga se convierten en el alimento del coral y los desechos del coral se convierten en el alimento del alga. Entonces, eso favorece ese ciclo y favorece la precipitación de carbonatos. Entonces, los blanqueamientos de corales, cuando incrementa la temperatura, el coral no puede mantener esta relación simbiótica y expulsa el alga. Pero en pocas semanas, si no tiene el alga, el coral muere, porque es dependiente de tener el alga. Otras cosas son las enfermedades. Cada vez tenemos mayor cantidad de enfermedades que están matando una gran cantidad de coral. Y esto es pues, prácticamente en muchos casos por perturbación o intervención humana. Los huracanes, cada vez tenemos más frecuentes los huracanes. Los huracanes es un meteoro, es un impacto natural que los corales o los arrecifes de coral pues están adaptados a ese tipo de perturbación. ¿Cuál es el problema? El problema es que la intervención humana ha generado que sea cada vez más vulnerable el sistema y ahora que llega un huracán, pues entonces el efecto se vuelve más complicado. Porque ahora, como tenemos, por ejemplo, en toda la parte marina, hemos arrojado una gran cantidad de nutrimentos por aguas residuales, sino cómo se explica la cantidad de sargazo que llega luego en el Mar Caribe. Hemos estado metiendo nutrimentos y nutrimentos por agroquímicos y por aguas grises no tratadas y hemos estado fertilizando el mar de manera histórica. Entonces ahorita, como hay mayor cantidad de nutrimentos y la temperatura es más alta, pues los ciclos de estas algas es más rápido, hay florecimientos algales, tanto de sargazos que flotan, pero también de algas que están viviendo sobre el coral. Y estas algas desplazan al coral porque crecen más rápido y incluso con el movimiento abrazan el tejido del coral
lo lesionan y luego algunos microorganismos oportunistas llegan y empiezan a generar enfermedades en el sistema. Y el otro, bueno, calentamiento global y todo lo que está asociado a esto, ¿no? Por ejemplo, la acidificación del mar al incrementar el CO2 está generando que ahora se empiece a disolver todos los carbonatos de calcio, de corales, de crustáceos y de un montón de moluscos. Así que en un futuro podemos tener problemas con estas especies. Otro problema es pues, el generado por los humanos. Los humanos afectan el funcionamiento del ecosistema. El funcionamiento es un proceso bastante delicado, donde está muy bien perfeccionado por todas las especies, pero cualquier intervención negativa que tengamos en el sistema, cambiamos este balance y cambiamos este equilibrio dinámico dentro de los sistemas. Entonces, en arrecifes de coral, con todas las perturbaciones que tenemos por contaminación, degradación, por destrucción mecánica, porque todavía se siguen en algunos países, por ejemplo, del Indo-Pacífico, haciendo pesquerías utilizando dinamita, entonces meten dinamita, rompen todo y solamente recolectan los pescados que salen flotando. Entonces, la destrucción física para extracción, por ejemplo, todavía de materiales, para dragar y generar un muelle, etcétera, ¿no? Otros disturbios pues, es la cantidad de humanos que llegan. A veces es tan alta que la capacidad de carga de los sistemas no soportan esa carga de turística y se empieza a perturbar. Y es típico que el que llega a la playita, el que va buceando, ve una conchita o algo interesante y ¡pum! ¿A poco no? Y se lo empiezan a embolsar y termina en el baño de su casa. Es súper común eso, ¿eh? Eso es algo que debemos de evitar. Porque también todas esas conchas terminan siendo material calcáreo que abona a que se siga manteniendo la playa correcta. Bien, entonces hemos pasado de sistemas totalmente degradados en buenas condiciones a sistemas degradados. Y es muy común ya encontrar sistemas de este tipo. En el Mar Caribe, en los años 60, 40, 50, 60, teníamos coberturas de corales de arriba del 60%. En los años 80, cuando empezó a haber la gran mortalidad de corales por una enfermedad llamada banda blanca, y que también hubo una gran mortalidad de erizos, que eran unos grandes herbívoros que mantenían a raya las algas, pues entonces con todos estos disturbios de manera natural, más la presión de la pesca del humano por sacar un montón de peces grandes, piscívoros que comen peces, o herbívoros que mantenían esas algas, pues el sistema cambió y se llama un cambio de fase. Y ahora tenemos sistemas totalmente degradados. El Mar Caribe, si tenemos ahorita una cobertura del 15%, 18%, cerca del 20%, es increíble. La mayoría tiene menos del 10% de coral. Por eso se dice que los arrecifes de coral del Caribe ahora son arrecifes de algas. Y eso va a tener mayor bioerosión cada vez y se va a ir perdiendo esa estructura calcárea. La pesca, ese es un impacto fuerte en los sistemas a nivel mundial. La pesca empieza a extraer peces más grandes, de niveles tróficos en la cadena alimenticia o la red alimenticia cada vez más grandes. Conforme se van agotando sus poblaciones, no es que quiere decir que se extinga la especie, sino que el tamaño poblacional ya no da para rendir una pesquería. Entonces cada vez van sacando especies de menor talla. ¿Cuáles creen que van a ser las pesquerías del futuro? Pues comer peces muy pequeños, o bien lo que se considera que va a ser las pesquerías del futuro, comer medusas. Este tipo de organismos se ha encontrado que son los más resistentes, y de tener especies clave importantes que mantienen el sistema, estamos llevando nuestros sistemas marinos a sistemas como estaban en épocas como en el Cámbrico, de organismos muy simples que dominaban. Y eso es lo que estamos generando, un cambio fuerte dentro del sistema. Incluso, bueno, yo ya probé las medusas en caldo en Canadá y saben sabrosas. Los nematocistos luego les generan un poco de picazón y comezón en la lengua, pero no saben mal. Pero esto puede ser... ¿Es sólido? ¿La medusa es sólida? No, son gelatinosas y cuando las secas son duras, pero ya que las comes en... ¿Saben cómo saben? Como si fuera un cuerito de cerdo así, medio crujiente, pero con sabor a maíz intenso. Pero como tienen esos nematocistos con poquillas las toxinas, si no son alérgicos, luego les da un poco de comezón en la lengua y traen ahí luego moviendo la lengua, pero no saben mal, saben a mariscos muy fuerte. Si les gustan los mariscos, a mí sí me gustan, bueno. Pues... exceptuando ¿cómo se llama? El ostión, ¿verdad? Bueno, el ostión es sabroso también. Me encanta el ostión. Pero sí, no. Esto es lo que potencialmente va a dominar en los océanos cuando estén totalmente degradados e impactados por una gran cantidad de nutrimentos. Si ustedes van a una marina que luego el agua se ven verdes, horribles, donde están los barcos, hay un montón de este tipo de organismos porque están felices ahí comiendo.
Hay un montón de plancton y fitoplancton que solamente estiran los tentáculos y están comiendo. Así que eso es lo que se cree que posiblemente van a ser las pesquerías del futuro. Entonces, de tener en arrecifes de coral sistemas bastante equilibrados, donde los corales, los megapredadores o los predadores superiores megaherbívoros, todo hay un balance, un equilibrio dinámico. Entra el humano y generamos con todas estas actividades humanas un desequilibrio, incrementamos la cantidad de macroalgas, bajamos la cantidad de corales, disminuimos la abundancia o biomasa de los herbívoros y todo esto genera un desajuste y genera lo que llamamos nosotros una propagación de efectos directos o indirectos que cambian el sistema y pueden comprometer los servicios que favorecen esos ecosistémicos que mantienen ese bienestar socioeconómico humano. Entonces, creo que buscamos siempre los ecólogos que trabajamos con este tipo de cosas y también mucha gente que trabaja con ecología humana, pues mantener un uso sustentable de los recursos donde se puedan utilizar, porque tampoco no podemos cerrar el uso de extracción de recursos porque hay gente que tiene que comer, o sea, no podemos dejarlos sin comida y sin el trabajo, o sea, hay varias actividades que podrían hacer, pero no podemos cerrar tampoco las zonas. Algunas se llegan a cerrar, pero no se puede cerrar todo. La gente es importante también. Entonces, es bien complicado manejar toda esta parte que actualmente, desde hace como, ¿qué fue? De 2010, ya está la propuesta, en vez de llamar ecosistema, ahora todo se le llama socioecosistema, porque no hay ningún sistema natural que no tenga intervención ya del humano, sea positiva o negativa esa intervención. Bien, ahora lo que les quiero comentar es, son muy maravillosos esos sistemas que hemos estado haciendo nosotros como grupo de investigación en el CUCBA, en nuestro laboratorio, y quiero platicarles un poco lo que hemos hecho. Déjenme ver cómo voy de tiempo. 20 minutos. Bien. Estos son los sistemas arrecifales que hemos estado trabajando. Trabajamos principalmente en ecosistemas de coral que están en todo el Pacífico tropical. Desde Isla Isabel, en Nayarit, hemos trabajado también en Islas Marías, en Bahía de Banderas, en Chamela, Coaxtefomate, Bahía Navidad, en parte de Oaxaca, Guerrero. Tenemos algunos datos que también trabajamos en Clipperton y también hemos trabajado, en Clipperton y de las Islas Revillagigedo y algunos datos también del Golfo de California. Esos son sistemas muy particulares, donde principalmente los arrecifes de coral están conformados por pocas especies, hay poca heterogeneidad en el hábitat o en el ambiente, porque esas especies dominan fuertemente, generan grandes parches monoespecíficos, decimos, porque pocas especies dominan, pero de la misma forma, así que como van creciendo, van monopolizando todo el sistema, ¿no? Entonces no es tan heterogéneo, hay menos diversidad asociada. También hemos trabajado con algunos arrecifes del Parque Arrecifal Veracruzano, donde estos sistemas se caracterizan por tener principalmente una gran cantidad de corales de formas masivas, cerebriformes, hemisféricas, en forma de montaña, etc. Incluso estos sistemas de coral luego son considerados como los superarrecifes de coral, no más falta que les caiga una bomba atómica, porque toda la contaminación petrolera de esta zona, toda la contaminación que viene del puerto de Veracruz, hace que el sistema sea muy perturbado, pero son arrecifes y corales súper resistentes que todavía nos preguntamos cómo es posible que sigan allí en buenas condiciones y con aguas tan turbias. La otra parte más bonita, que luego es la que más presumimos y que hemos trabajado también en diferentes zonas del arrecife mesoamericano. Hemos trabajado desde Colbocha, al norte de Cancún, hasta la parte de Honduras, Guatemala y últimamente hasta por acá, que estamos trabajando en San Andrés Isla, en Colombia, enfrente de las costas de Nicaragua. Y los arrecifes de acá, pues son diferentes. Hay una gran cantidad de especies ramosas, en forma de dedos digitiformes, submasivas hemisféricas, costrosas, incrustrantes, y así es como se ve un arrecife más o menos bonito. Pero la mayoría de ellos actualmente, ustedes llegan, son puras algas lo que ven allí. El cambio del paisaje arrecifal ha sido brutal, créanme, y nos ha tocado ver este cambio en todos estos años. Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos nosotros? Alguien tiene que hacer ese trabajo difícil de ir, tener que bucear, cargar un montón de tanques de buceo, equipo, y pues alguien tiene que hacer el trabajo, ¿verdad, Carolina? Sí. Tenemos que ir a hacer los muestreos para allá. Así que bueno, tenemos que ir a estos sistemas, meternos, soportar el agua fría a veces, bueno, tan fría, estamos hablando de 22 grados, realmente es fresca. Así que, ¿qué es lo que hacemos allí? Hacemos muestreos de censos visuales de peces, de estrellas de mar, de erizos de mar,
censamos los corales y censamos diferentes elementos que conforman el hábitat arrecifal. Filmamos videotransectos y tenemos toda la información necesaria para ver cuáles son las especies asociadas y cómo está conformado el hábitat y la tridimensionalidad del sistema. Registramos variables ambientales, llevamos algunas sondas multiparamétricas para registrar este tipo de variables: temperatura, salinidad, conductibilidad, etc. La transparencia del agua, tomamos muestras para hacer luego estimaciones de nutrimentos, nitratos, nitritos, fosfatos, silicatos, clorofila A en algunas ocasiones, y a veces hemos tomado muestras para también hacer estimaciones de coliformes, fecales y totales para saber la condición del sistema. Y por supuesto hemos identificado sistemas que la verdad no los recomiendo bucear mucho en. Muy sucio. Sí. En algunos de ellos, por ejemplo, ¿conocen Bahía de Santiago? ¿Manzanillo? Es de los lugares que, voy a decirlo así, tienen la mayor cantidad de coliformes fecales. Yo con varias veces, un colega que hace poquito fue conmigo, que vimos otro investigador, salimos con infección de oídos y sí, está terrible. Es interesante notar la similitud que hay con los ríos, ¿no? Sí, Porque exacto. los ríos están siendo contaminados, ¿no? Aquí también. Y esos ríos desembocan en el mar. Claro. Y llevan toda esa cantidad de materia orgánica no tratada que ya saben de dónde viene. Sí. Y ahí termina. Bien, entonces también trabajamos con microorganismos, sacamos muestras de bacterias para hacer estudios de bacterias cultivables, no cultivables, sacamos de diferentes especies de coral, diferentes sustratos de erizos y de todo lo que podemos para empezar a generar nuestros herparios y aislados bacterianos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo tomamos muestras de agua de mar, porque en el agua de mar hay un ensamblaje bacteriano muy particular. El sedimento es un reservorio importante de microorganismos. Al final, todo se sedimenta, lo que está en la columna de agua, en el sedimento. Así que todo lo que hay allí, después va a la columna de agua y de ahí se puede transferir hacia los diferentes organismos marinos. Entonces, en laboratorio, tenemos un laboratorio de microbiología, generamos toda la purificación de cepas, identificación de bacterias por pruebas bioquímicas, criopreservamos nuestros herparios, tenemos ahorita más de 5,000 aislados bacterianos ya. Algunas de esas especies, cuando encontramos que son importantes porque generan algún tipo de bioproducto, entonces hacemos una extracción del ADN y por secuenciación identificamos qué especies tenemos. Pero de las bacterias que no son cultivables, que en el agua de mar son menos del 0.1%, pues entonces solamente por marcadores moleculares y secuenciación de secuencias de ADN, podemos saber cuáles son la composición y abundancia de las bacterias que están allí. Y hacemos también estudios prácticamente de ese ensamblaje bacteriano asociado a diferentes organismos marinos, considerando que estas bacterias pueden ser unos excelentes indicadores de la condición del sistema. Este es un artículo que publicamos hace tiempo, evaluando bacterias asociadas a un coral, Acropora palmate. Es una coral que parecen cuernos de alce, incluso le llaman coral cuerno de alce del Caribe mexicano. Y empezamos a revisar y contrastar entre unos corales enfermos y no enfermos para ver qué relación había en las bacterias asociadas a ellos. Entonces tomamos muestras de arrecifes de Veracruz, de Cancún y de Poza Rica en Xcalá, en la parte sur del Caribe mexicano, que es la frontera con Belice. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos de manera general? Encontramos con estos análisis que cada uno de estos grupos bacterianos presentan una composición muy particular de bacterias. Aquí tenemos en diferente color los diferentes sustratos. HAP es Acropora, aparentemente sano, enfermo, agua de mar y sedimento. Entonces, lo interesante aquí es que tanto los corales enfermos como los sanos, el agua de mar y los sedimentos tienen especies asociadas bacterias muy particulares y diferentes entre sí, pero no son diferentes en una comparación espacial, y eso fue muy interesante, porque los arrecifes de Veracruz, que están muy lejos de Xcalat, prácticamente hasta la frontera con Belice, la misma especie comparte un núcleo de bacterias semejante independientemente de la distancia y de las condiciones del sistema, de las condiciones ambientales. Eso sugiere que las especies de coral pues definan de cierta forma cuál es el core que llamamos o el núcleo de bacterias asociados específicamente. Eso se llama especie-especificidad. Sin embargo, igual tanto el sedimento como el agua, si se fijan, también se separan claramente, y aquí tenemos los grupos bacterianos más importantes.
Después hicimos un análisis para ver qué grupos de bacterias son más importantes y vimos que entre los corales sanos y los enfermos cambia la cantidad de familias, de géneros bacterianos que son dominantes ahí. Esto sugiere que cuando están enfermos hay ciertas bacterias que tienen una mayor abundancia y que posiblemente están relacionadas a la enfermedad. No podemos decir directamente que la generan, porque no tenemos todavía el estudio, pero están relacionadas a esa condición. Entonces, una condición enferma con una condición sana sí tienen diferentes bacterias. Posiblemente al bajar el sistema inmune o sus defensas del coral, ciertas bacterias incrementan en abundancia. Y eso las hace patógenas posiblemente. Tenemos otro estudio de bacterias también asociadas para ver la diferencia ahora entre diferentes especies de coral con diferente morfología. Acropora palmata, que es una coral ramoso, Orbicela faviolata, que es un coral masivo, grande, puede crecer hasta 2 o 3 o más metros de altura, y Porites panamensis, que es una especie ramosa de forma digitiforme, parecen como dedos. Digo, Porites panamensis es de acá del Pacífico, disculpen. Entonces tomamos muestras en esta ocasión de Puerto Morelos, Punta Maroma y Chancaná en Cozumel para contrastar dos sistemas costeros y un sistema insular y vemos qué pasa. Estos son los resultados de todo el análisis que hicimos. Igual nos damos cuenta que algunas de las especies de coral, estos Acropora palmata, tienen un consorcio bacteriano muy particular. Independientemente de la distancia, siguen manteniendo ciertas especies particulares asociadas a ellos, independientemente si están cercanas a Cancún, a Puerto Morelos o en Cozumel. Sin embargo, las especies de Orbicela faviolata y Porites comparten un poco de ensamblajes bacterianos, pero igual tenemos una situación de especificidad. Y eso es interesante saber, que las mismas especies pueden seleccionar de alguna forma, no sabemos todavía el medio, qué bacterias quieren tener asociadas a ellos. Estas bacterias en algún momento pueden favorecer que sean prácticamente como una defensa contra bacterias patógenas. Y por eso utilizamos un análisis para ver las funciones metabólicas putativas. ¿Qué funciones potencialmente hacen esas bacterias? Las relacionamos, las encontramos y de esta manera indirecta podríamos decir estas bacterias posiblemente tienen este papel funcional dentro de sus hospederos de estos corales. Y esta es una forma indirecta de tratar de entender un poco qué papel funcional tienen las bacterias ahí. Cuando evaluamos la relación de variables ambientales con respecto al ensamblaje bacteriano particular de cada una de las especies de coral, de Acropora palmata, Porites en este caso, sedimentos y agua de mar, encontramos que en Acropora palmata y en agua de mar se encuentra una diferenciación muy particular ya por sitio. A este nivel sí vimos que cada uno de los sitios tiene condiciones ambientales muy particulares, lo cual no nos dejó ver en el ensamblaje de Porites ni en sedimentos. Pero agua de mar y Acropora palmata, o los ensamblajes asociados ahí, pueden ser unos buenos indicadores para indicar cuál es la condición del sistema. Hemos hecho otros trabajos con bacterias cultivables. Este trabajo fue guiado también y dirigido en CUCBA por unos colegas, Héctor y Amayali, que son prácticamente de nuestra misma unidad departamental. Ellos dirigen esta parte de biotecnología y búsqueda de bioproductos y utilizaron unas bacterias que obtuvimos de unos corales que se llaman Porites panamensis y Porites lobata del Pacífico mexicano, y lo que hicieron fue algo súper interesante. Empezaron a ver, y trabajando con plantas de tabaco, en sacar estas especies de bacterias de este coral y luego ponerlas en germinación y generar una especie de simbiosis con estas plantas para ver si mejoraban su rendimiento fotosintético y su tasa de germinación ante un ambiente salino. Estábamos prácticamente experimentando si estas plantas pueden sobrevivir en suelos que tienen mayor cantidad de sal y si mejora su rendimiento fotosintético. Los resultados fueron interesantes. Se hicieron los aislamientos de las bacterias, se hicieron los diseños experimentales, se evaluó la germinación, el crecimiento y el desarrollo o el rendimiento fotosintético. Los resultados fueron interesantes. Encontramos que con esta salinospora arenícola que se extrajo de corales o de un arrecife de coral, pues mejoró la tasa pues, definitivamente de germinación en un ambiente más salado, más salino. Mejoró también
el rendimiento fotosintético. Por lo tanto, este puede ser un bioestimulante que favorece el crecimiento de algunos cultivos que podrían estarse utilizando en sistemas o en parcelas o en donde hay una tierra más salina. Eso podría funcionar. Adelante, sí. ¿Me podrías ayudar a comprender por qué hace muchos años se conservaba el sal? No había refrigeradores, entonces se salaban las cosas. Así es. Entonces el humano comía cosas saladas en exceso. Claro, pero esa sal y esa concentración de sal favorecía que microorganismos no estuvieran allí. Por eso la carne seca la salamos, la deshidratamos, y esa alta salinidad no favorece que los microorganismos estén allí. En este caso particular es sistemas de tierra un poco más salinas. Entonces esta bacteria marina que está acostumbrada a un sistema salino favorece que una planta pueda crecer en ese sistema salino. ¿Sí queda claro? Bien. También hicieron estos mismos colegas otro trabajo muy interesante con esta Salinospora arenicola, pero trabajando con plantas de tomate. Entonces, con estas plantas de tomate, igual hicieron todo su desarrollo biotecnológico, la parte experimental, y encontraron también resultados súper interesantes. Esta misma bacteria favorece como un bioestimulante mayores tasas de germinación, principalmente cuando se añade sal al sistema o se hace más salino el sistema. También favorece mayores tamaños de raíz, de número de hojas, por ejemplo, en el crecimiento de estas plantas y sobre todo en la concentración de muchos de los pigmentos asociados a la fotosíntesis. Así que esta bacteria favorece el rendimiento de la planta, su germinación, así que podría ser considerada como que genera ciertos bioproductos o esta asociación con la planta, pues que mejora el cultivo de esta especie, ¿no? En esos suelos particulares. Así que podría ser de interés en la parte de agronomía. Adelante, por favor. Entiendo que debe de haber alguna relación de la arenícola que viene del mar y por eso reacciona así ante ambientes salinos. ¿Se hizo alguna prueba en ambientes no salinos a ver cómo reaccionaba? Sí. La prueba en realidad es, el control es un ambiente no salino versus uno salino. Así es. El control siempre es un ambiente que no se le añade sal. Entonces los resultados que vemos a la izquierda son los que son, pero no salinos. Así es. Aquí es donde entra la ciencia del sabor, o sea, los chefs, o sea, sus estudios tienen una fase científica en esta área, ¿no? Así es correcto. Totalmente. Claro, ellos cambian o reformulan los sabores y los nombres. En lugar de ser A, la van a poner B. Y fulano, ¿no? Incluso lo que estamos haciendo ahorita todavía hemos estado explorando más bacterias, otros tipos de bacterias, y lo que vamos a empezar a trabajar ahora se llaman consorcios bacterianos. No solamente una bacteria. En realidad en la naturaleza no es una bacteria que actúa, sino que son múltiples bacterias que están en conjunto en esas biopelículas, y hay consorcios bacterianos que pueden actuar. Entonces vamos a empezar a trabajar con las bacterias que ya hemos podido aislar, buscando consorcios bacterianos. Tenemos muchas bacterias marinas y terrestres y queremos, por ejemplo, hay un hongo que está matando un montón de especies de anfibios. Queremos ver si algunas de nuestras bacterias podrían generar algún consorcio bacteriano que genere un bioproducto que pueda atacar a ese hongo. Entonces, es cuestión de explorar y explorar. A veces no es tan fácil porque sí es mucho trabajo, mucha experimentación, y la mayoría de experimentos pues, no salen con algún bioproducto importante, pero en algún momento a lo mejor encontramos algo interesante. Entonces, hablando en otra forma, la agronomía le serviría como un abono, algo así, pero fertilizantes de mejor calidad, ya no necesariamente un fertilizante, algo que te va a favorecer a tu cultivo. Ajá, el cultivo. Así es. Un mejor rendimiento, una mejor calidad de lo que se va a cosechar. Así es correcto. Por ejemplo, ahora cambiando de tema, ya vimos una parte de lo que trabajamos en la parte de microbiología, de diversidad microbiana y de exploración de bioproductos en cuestiones de biotecnología. También trabajamos mucho con ecología, y en este trabajo de uno de mis estudiantes de doctorado que publicamos recientemente, esto fue el año pasado, evaluamos lo que llamamos nosotros diversidad funcional. Cuando vamos y trabajamos con biodiversidad, evaluamos la composición, el número de especies, la cantidad de especies, las interacciones también. Pero ahora lo que también es importante evaluar es el papel funcional que tienen las especies dentro del sistema. Entonces ahora
los rasgos funcionales que tienen las especies, sus papeles funcionales, se vuelven más relevante y es complementario a la diversidad biológica. ¿Qué es lo que hacemos con esto? En este estudio trabajamos también desde Isla Isabel en Nayarit, Islas Marietas, el sur de Jalisco, Colima y en Oaxaca. Todos estos sitios hicimos muestreos de peces, de organismos que están en el bentos, de variables ambientales, etcétera, ¿no? Y tenemos estas zonas centro y sur. Evaluamos cómo cambia la variabilidad de la riqueza taxonómica de especies. Significa cuántas especies de abundancia alta, intermedia hay, en qué abundancia está, dónde están, y encontramos una variabilidad muy importante dentro de cada región. Lo natural, incluso encontramos más variabilidad en la región sur. Y aunque no lo crean, hay sistemas arrecifales más desarrollados ahí, pero el impacto humano que hay también en Oaxaca es más alto que muchos de los que tenemos aquí, excepto lo que hay en Islas Marietas, en Valle de Banderas. Ahí es otra cosa. Pero afortunadamente lo que tenemos aquí enfrente de nuestras costas sí hay impacto humano, pero no llega a ser tan intenso. Comparamos también la diversidad funcional, que también varía de manera importante entre todos estos sitios, pero las mayores variaciones las seguimos encontrando en la parte sur, lo que es Puerto Ángel, Puerto Escondido y Huatulco. Sin embargo, algo que no esperábamos y que encontramos es que la composición y abundancia de las especies entre la región norte y sur son completamente diferentes. Hay especies compartidas, sí, pero los conjuntos de peces que encontramos en un lugar y otro son muy distintos. Pero funcionalmente, los sistemas son muy semejantes. Independientemente de las especies distintas tienen papeles funcionales, y esto que vemos aquí como un polígono es un espacio funcional construido para la zona centro y sur. Y la única diferencia en sus espacios funcionales son estas. Hay pocas especies que llamamos como vértices que generan esas pequeñas diferencias. Entonces, es interesante que sistemas diferentes, entonces, a pesar de que tienen una diversidad taxonómica o biológica muy diferentes, funcionalmente son muy semejantes. Los papeles funcionales se comparten, independientemente si son especies del mismo género o no. Y eso es importante. ¿Qué significa esto? Que a pesar de estar en el centro o el sur, pues las funciones se siguen manteniendo, y aunque hay una perturbación fuerte, podrían mantenerse esos papeles funcionales y mantener de cierta forma ese equilibrio dinámico. ¿Sí? Ese otro trabajo que hicimos fue en Banco Chinchorro con unos datos viejitos que trabajamos en el 2007 y 2009. Una de nuestras estudiantes llegó, procesó todos los videos que teníamos de ese arrecife de coral de Banco Chinchorro, que ahorita les digo dónde está, y evaluamos las enfermedades asociadas al sistema y su relación con un huracán. En este caso fue el huracán Dean, de categoría 5, que pegó en el 2007. Yo tuve la fortuna de poder ir a muestrar a Banco Chinchorro en abril de 2007, antes de que pegara el huracán Dean. Y fuimos un mes después de que pegó el huracán Dean y que nos dieron la oportunidad de subir las personas, o la CONAN, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque el sistema quedó totalmente devastado. Así que muestreamos unos meses antes, afortunadamente, un mes después, y luego fuimos a los 2 años. Volvimos a ir en abril, ya no pudimos ir en diciembre, digo en octubre, por cuestiones de dinero, pero alcanzamos a ir en diciembre. Entonces queríamos comparar qué pasó antes, inmediatamente después del paso del huracán Dean, y a los 2 años. Entonces, este es el análisis que empezamos a hacer. Encontramos diferentes enfermedades de coral. Aquí tenemos una proporción de diferentes enfermedades de coral, como puede ser la enfermedad de puntos negros, la enfermedad de la plaga blanca, la viruela blanca, la banda amarilla, etc. Esas son las más importantes. Aquí tenemos una gran cantidad de especies codificadas por el tipo de enfermedad. Esto es el tipo de enfermedades que encontramos en general en Banco Chinchorro. Y vaya que hicimos muchísimo esfuerzo de muestreo aquí. Aquí procesamos más de 360 videotransectos, lo cual es un montón de trabajo. Cada video es por un censo visual buceando, así que ya saben cuántos buceos hicimos allí. Son un montón. Entonces, cuando pega el huracán, inmediatamente al mes encontramos un cambio en las diferencias proporcionales de las enfermedades. Principalmente había enfermedad, que esta es la de banda blanca, y esta otra es la de banda... No, es banda blanca. ¿Y dónde está la otra? Es esta de aquí, no la alcanzo a ver, ya es la viruela amarilla.
WP, sí. Es plaga. Plaga blanca, perdón. Entonces, algo sucedió en el sistema que cambió la proporción de las enfermedades. No podemos decir que fue directamente por el evento del huracán, pero sí se relacionó. Y este cambio, a los 2 años, empezó a cambiar y tener diferente composición de enfermedades en el sistema. Aquí hay unas fotos de algunas de esas enfermedades, cómo se ven los corales enfermos y luego cómo empiezan a morir y el coral prácticamente ya no tiene ningún tejido vivo. Eso tratamos de explicarlo con análisis de variables ambientales, estructura del hábitat, y encontramos una relación interesante. En abril de 2007, que tenemos aquí los datos, tenemos cierta cantidad de enfermedades asociadas a los corales. Posteriormente, cuando impactó el huracán Dean en este análisis, vimos que prácticamente al mes cambió esa configuración de enfermedades. Hubo algo muy interesante. Se sabe cuando hay una perturbación en un arrecife de coral y hay un gran movimiento en los sedimentos, puede haber un montón de bacterias como un reservorio en el sedimento que se pueden levantar y pueden llegar a ser patógenas del coral. Porque aparte del coral que llegó, el oleaje de tormenta se abrazó, quedó lesionado, este montón de bacterias pudieron haber llegado al coral y empezar a generar otras enfermedades, ¿no? Por la misma perturbación de la abrasión física del sedimento sobre el tejido del coral. Sin embargo, algo interesante fue que cuando tuvimos el periodo de abril de 2009, cambió la situación de enfermedades, pero en diciembre del 2009 tenemos una condición semejante a abril, lo cual, bueno, más o menos ya sugiere que había condiciones semejantes a los 2 años a lo que había antes del disturbio, ¿no? Pero solamente podemos hacer la presunción, no podemos hacer que esto es causa-efecto, es muy complicado realmente evaluarlo. También hemos trabajado con redes alimenticias. ¿Qué significa esto? Generamos modelos de quién se come a quién, interacciones. Este es un trabajo de un chico colombiano que estábamos a punto de titular, yo creo que en un mes y medio cuando mucho, y trabajamos en San Andrés Isla, una isla que se encuentra enfrente de las costas de Nicaragua, y teníamos con unos colegas colombianos y colegas aquí de UDG que trabajan en Puerto Vallarta, generamos una serie de tiempo súper interesante para evaluar el cambio en todo el ecosistema de la red alimenticia después del paso de valores de muestreos antes del paso del huracán Iota de categoría 5, más el evento del Niño y las anomalías y ondas térmicas de calentamiento que hubo del año 23. ¿Se acuerdan? Entonces, evaluamos todo esto. Aquí tenemos los modelos, estos se ven así, espantosos, ¿no? Espantosos, o sea, pero en realidad tienen mucho sentido. Tenemos grupos de especies y todas estas líneas son las interacciones alimenticias que existen dentro del sistema. Entonces, de un año a otro, la configuración de la red alimenticia va cambiando, hay un equilibrio dinámico y se va reestructurando. Estos diferentes colores se llaman módulos, quiere decir que son especies que están muy relacionados en términos de interacciones tróficas. Pero pueden cambiar estos módulos, son como subgrupos de especies muy relacionadas que favorecen esta resistencia, por decirlo así entre comillas, dentro del sistema y van cambiando a través del tiempo. Con estos modelos podemos estimar, se llaman estimadores ecosistémicos, que nos permiten entender la estructura, el cambio, incluso hasta la resistencia del sistema. Evaluamos 2013, 14, 15, 17, 18, se vino la pandemia y por supuesto que ya no se pudo muestrear. Entonces muestreamos el 2022 hasta 2022, pero tuvimos unos problemas con unos datos que un estudiante nos perdió todos los videotransectos. Entonces ya no lo pudimos meter, entonces pasamos al 23 y se volvió a mostrar en el 24. Pero entre el 20 y 23 pasó el huracán Iota y pasó el evento de anomalías térmicas, de blanqueamiento y mortalidad de coral. Si esto lo vemos nosotros ya de una manera más fácil, en un análisis numérico, con todos estos indicadores del cambio de la estructura de la red, se ve más claro esto. Esta es una serie temporal de todos estos indicadores que tenemos allí. Esos son todos los índices que estimamos, se llaman macrodescriptores sistémicos. Entonces, lo que vemos es un cambio de sucesional de cómo va variando el sistema a través del tiempo y vemos que es como un bucle, un ciclo. Está moviéndose en un equilibrio dinámico. Pero en el 2008, cuando pasa el huracán y la anomalía térmica, vean cómo el sistema cambia abruptamente.
por esas anomalías y esos disturbios naturales que hubieron. Entonces el sistema cambió en la estructura de la red, pero afortunadamente el sistema es tan resistente y se recuperó en un buen tiempo que ahora en el 2024 la condición de la red era semejante a lo que estaba aquí oscilando en un equilibrio dinámico. Y este tipo de estudio nos permite entender cómo es esa dinámica temporal de un sistema a nivel de todo el sistema. ¿Sí? Este es otro trabajo de redes alimenticias en una comparación espacial que estamos haciendo con uno de mis estudiantes de doctorado. Eso estamos a punto ya de publicarlo. Yo creo que ya lo vamos a someter próximamente. Entonces, en esto trabajamos en estos sitios de aquí del Pacífico Central Mexicano y de Oaxaca, lo que ya vea con los mismos sitios que les comenté anteriormente. Y estos son los modelos de redes alimenticias. Esto es Isla Isabel, que es un parque nacional, Islas Marietas, que es otro parque nacional, Bahía de Chamela, que es un santuario y un área protegida, pero solamente la parte terrestre, la parte marina no está protegida. Huastecomates y Punta Melaque, que no es un área protegida, yo creo que mucha gente ha ido ahí a Barra de Navidad, Huastecomates, esa es la red alimenticia de ese sistema. Carrizales, que es el sistema arrecifal más bonito y mejor desarrollado que está dentro de Bahía de Manzanillo, y Punto B, en Bahía Santiago, uno de los lugares con mayor tipo de perturbación e intervención humana negativa. Entonces, si se fijan, aparentemente hay diferencias en la cantidad de grupos de especies y en la cantidad también de interacciones. Esto es lo que encontramos en la parte sur, que veíamos anteriormente en la parte funcional, que son muy diferentes cada sitio. Y vean sus redes alimenticias. Bahía de Huatulco, vean lo complejo que es el sistema. Muchas especies y la interacción entre todas ellas genera una red muy complicada en términos de interacciones. Mientras que Puerto Ángel y Puerto Escondido son redes más simples. Si esto lo vemos otra vez en un análisis numérico, encontramos fuertemente que tanto la parte sur como la parte central presentan estructuras de red totalmente distintas. Aunque ya sabemos que funcionalmente comparten esos papeles funcionales, en la estructura de la red no, son muy diferentes. Hicimos un análisis que incluso mi estudiante me las acaba de enviar ayer por la tarde, para tratar de predecir si algo nos explicaba estas variaciones y generáramos un modelo con variables de impacto humano, variables de la estructura que conforma el hábitat arrecifal y variables ambientales. Y encontramos algo súper interesante. El factor humano es lo más importante y las variables ambientales, las variables de la estructura del hábitat como tal. Y cuando covarían ambas también, más no la variabilidad ambiental. Temperatura, silicatos, carbono inorgánico disuelto y otras cosas. Entonces encontramos que el humano realmente tiene un efecto fuerte en la estructura de la red y en la dinámica del ecosistema. Incluso, aquí lo vemos, en este ordenamiento, aquí están todos los sitios prácticamente de la zona centro y acá están los de la sur. La intervención humana se vuelve más relevante, por eso tenemos este vector hacia acá. Explica principalmente la variabilidad de los sistemas de Oaxaca, más que los que tenemos en la parte centro. Acá son más de estructura del hábitat coral duro, la cantidad de algas, etc. Y esto también nos da indicios de que la intervención humana es fundamental. Las estrategias de conservación, manejo de los recursos, pues deben ser fundamentales, porque esto pues prácticamente pues nos puede comprometer los servicios ecosistémicos y pues comprometer el bienestar socioeconómico humano. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias.